Buenos días, jóvenes. En este momento pues veremos las fuerzas que actúan sobre un objeto que se desplaza en un plano inclinado. Básicamente son las mismas fuerzas que ya conocemos. Simplemente ahí debemos tener en cuenta que el peso se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces tenemos la fuerza normal y el peso que ya conocemos. Este peso recuerden que siempre va dirigido como hacia el centro de la Tierra. Pero este peso se descompone en X, es decir que vamos a tener un peso en X y un peso en Y. ¿Listo? Entonces debemos encontrar cuáles son las ecuaciones que corresponden a estos dos pesos. Entonces, nosotros cogemos estos tres vectores, ¿listo? Peso en X, peso en Y y peso, y los rotamos para poderlo trabajar con mayor facilidad. Entonces, nos queda esto, peso en X, ¿listo? Peso y peso en Y. Debemos utilizar las identidades trigonométricas de seno y coseno. Entonces, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto vendría siendo esta parte de acá, que vendría siendo peso en X, y nuestra hipotenusa, que vendría siendo el peso que ha dirigido hacia el centro de la Tierra. Por consiguiente, nos va a quedar que seno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Al peso en X, ¿cierto? Que es nuestro cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería nuestro peso normal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar peso en X. Entonces, el peso como está dividiendo pasa a multiplicar, quedándonos que peso en X es igual al peso por el seno del ángulo. Recuerden que el peso normalito, el que va hacia el centro de la Tierra, es masa por gravedad. Por lo tanto, peso en X, ¿cómo nos va a quedar? Peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera ecuación del peso en X. Ahora vamos a calcular el peso en Y. Entonces ahí vamos a usar coseno del ángulo. Entonces, cateto adyacente va a ser esta parte de arriba, que va a ser el peso en Y. Y la hipotenusa pues va a seguir siendo mi peso normal. ¿Listo? Entonces, coseno del ángulo, cateto adyacente, peso en Y, sobre el peso. Peso lo mismo está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado, quedándonos que peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo. Nuevamente reemplazamos que peso es masa por gravedad y peso en Y nos va a quedar que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Si se dan cuenta aquí las entidades cambian. Cuando trabajamos vectores decimos que los X son cosenos y los Y son senos. ¿Listo? Ya aquí pues ya avanzamos un poco más, usamos las entidades y en X vamos a usar senos y en Y cosenos, simplemente cuando tratamos en los pesos en X y los pesos en Y. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estas dos ecuaciones. Entonces tenemos el siguiente sistema. En este sistema nos piden calcular las ecuaciones para calcular la tensión 1, calcular la tensión 2 y calcular la masa grande. ¿Cuál masa grande? Este que se ve acá, esta M, esta que estoy resaltando en azul. ¿Listo? Vamos a encontrar simplemente las ecuaciones, no tenemos valores. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar simplemente las ecuaciones. Entonces empezamos con el bloque de 2M. ¿Listo? Con este bloque de acá, el más grande. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Entonces igual, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso en X, ya sabemos que en un plano inclinado entonces se descomponen peso en X y peso en y vamos a tener la fuerza de la tensión 1. Ya tenemos las fuerzas identificadas en este bloque de 2M, de 2 veces la masa, puede ser cualquier masa. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, como está en reposo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Ya si estuviera en movimiento, recuerden que hacer masa por aceleración. Pero en este caso va a estar en reposo. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, simplemente en el eje X. ¿Cuál vamos a tener? La tensión 1, ¿listo? Que es la que va hacia arriba, menos. ¿Por qué menos? Porque si nos partíamos en nuestro plano cartesiano, el peso en X está en las X negativas. Entonces, menos el peso en X. ¿Listo? Entonces ahí peso en X está negativo, pasa al otro lado a sumar. Recordemos que peso en X es mg por el seno del ángulo. ¿Listo? O sea, masa. Pero en este caso, pues nuestra masa es que 2m. Entonces va a quedar 2m la gravedad por el seno del ángulo. Y ya tenemos la ecuación para calcular la tensión 1. Si tuviéramos valores, simplemente reemplazamos los valores y calculamos la tensión 1. Podemos calcular también las fuerzas en Y.
Pues en este caso no es necesario, pero cuando tengamos fuerzas de fricción sí, porque la fuerza de fricción que es nu, que es la constante, el coeficiente de fricción, sea estático o cinético, por la normal, eso es igual a la fuerza de rozamiento, ¿listo? Entonces vamos a tener que calcular la normal cuando calculemos fuerzas de rozamiento, pero aquí lo podemos hacer. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y, que es la normal, ¿listo? Menos el peso en Y, lo mismo, el peso en Y está en las Y negativas menos el peso en Y. El menos del peso de Y, pues está restando, pasa al otro lado a sumar, reemplazamos lo mismo, mg por el coseno del ángulo, como la masa es 2m, pues en este caso nos va a quedar que va a ser 2m. ¿Listo? Si necesitáramos calcular la fuerza normal. Bueno, solo en este vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y, ya en los otros dos no es necesario. Como les decía, cuando necesitemos que se esté moviendo en Y o cuando estemos calculando una fuerza de rozamiento. Ahora vamos para el bloque M, lo mismo, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso en X, pero también tenemos la tensión 1. ¿Listo? En X, las X negativas podríamos decir que está la tensión 1 y el peso X. Peso en Y la tensión 2. Entonces, para el bloque M, la sumatoria de fuerzas, lo mismo, está en reposo, va a ser igual a 0. Fuerzas en X, entonces, ¿qué tenemos? La tensión 2, ¿cierto? La tensión 2, que es la que va hacia arriba, las X positivas, menos la tensión 1 de las X negativas, menos el peso en X, que está en las X negativas, igual a 0, está en reposo, ¿listo? Tensión 1 y peso en X, que están negativos, pasan al otro lado a sumar, quedándonos que tensión 2 es igual a tensión 1 más el peso en X, ¿listo? Nosotros conocemos qué es tensión 1, lo reemplazamos en la parte, en el momento anterior, ¿listo? Tenemos que la tensión 1 que es 2mg seno del ángulo, entonces reemplazamos acá 2mg seno del ángulo, ¿cierto? Y peso en X, ¿qué es? Pues ya sabemos que es masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿listo? Si se dan cuenta, son dos variables iguales. Aquí tenemos 2mg seno del ángulo y aquí tenemos 1mg seno del ángulo. Es como sumar 2 más 1. Entonces en este caso que la tensión 2 nos va a quedar que es 3 veces la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Ya calculamos la ecuación para poder determinar la tensión 2. Ahora vamos a determinar la ecuación para calcular m, esta m grandota, que es una masa. ¿Listo? Es diferente de las dos que están en inclinados. Aquí no está en un plano inclinado, entonces simplemente va a actuar la tensión 2 y el peso que hace al centro de la Tierra. ¿Listo? No es en X y en Y. Eso simplemente lo manejamos cuando está sobre una inclinación. Entonces, para la sumatoria de fuerzas para este bloque va a ser solo en Y, en X no hay nada, no se está moviendo en X, ni hay fuerzas en X, igual a 0, está en reposo. Entonces tenemos la tensión 2, que va hacia arriba, la tensión 2 que va hacia arriba, ¿listo? Y el peso. Aquí tenemos. Conocemos que es tensión 2 es 3 mg por el seno del ángulo, ¿listo? Entonces ahí, como el peso normal está negativo, pasa al otro lado a sumar y vamos a reemplazar. Tensión 2 es 3 mg seno del ángulo. Y el peso normalito, el que va hacia el centro de la Tierra, es masa por gravedad. Pues ¿cuál va masa? La masa del bloque, masa por gravedad. ¿Listo? En esta ecuación podemos eliminar la aceleración gravitacional, las G's. Se pueden eliminar. ¿Listo? Quedándome mi ecuación para poder determinar esta masa grande o esta m grande, que me queda que es 3 veces la masa por el seno del ángulo. Y ahí determinamos la ecuación para calcular la masa. ¿Listo? Si tuviéramos valores, lo mismo como les dije anteriormente, simplemente reemplazamos y calculamos. Aquí este principio físico, o en esta parte de física, lo que debemos interpretar es cómo están las fuerzas y ya pues aplicando la matemática, cuáles son las ecuaciones para poder encontrar las tensiones o las diferentes masas que nos están pidiendo. ¿Listo? Cualquier inquietud, con mucho gusto pues les responderé a través del grupo, a través de los comentarios y quedo atento. Muchas gracias, jóvenes.